Muy bien, hermanos, saludos a todos, ¿no? Hoy vamos a pasar un pincelazo a un estudio que nosotros estamos haciendo. Un estudio, obviamente, para hacer este estudio nosotros hemos tenido que recurrir inclusive a las regresiones astronómicas de la NASA, a detectar dónde Kepler se equivocó, a detectar cómo cambiaron el calendario del Eterno, cómo hubieron documentos antiguos que certifican que hay una falla en el conteo de los años según el calendario judío. El calendario judío está mal, pero no tan rotundamente mal que no podamos nosotros, que nos extravíamos. Está levemente mal, pero para nosotros es una tremenda fuente. Ellos están celebrando diferentes jubileos. Se cree que en el segundo siglo, en el primer siglo, apareció un libro que se llama el Seder Olam. Este Seder Olam, nosotros vemos que cambia todo el cronograma desde Adán y varía como un año. Entonces, el judaísmo rabínico, el judaísmo, digamos, religioso, hizo ese cambio. Una también se dice, hay una fuerte hipótesis, que era porque el Seder Olam cambia la fecha de la semana 63 de Daniel, porque coincidía con la muerte del Mesías. Al coincidir con la muerte del Mesías ya no les conviene, entonces recorrieron un poquito, ¿no? Por eso el judaísmo celebró del 2021 al 2022 año Shemitah, y nosotros vamos a celebrar el año Shemitah este 2023-2024. Certificado que es el correcto Shemitah. Ya, entonces vamos a ir paso por paso. ¿Cómo sucede? Ya tenemos todo ese estudio en el video de los jubileos. También vamos a hacer con los hermanos un estudio más pulido de esto, con más documentos. Escuchen, hermanos, cuando hicimos el primer estudio hace 2 años de los tiempos, hubieron elementos muy fuertes que nos hizo hacer este estudio con fundamento ya histórico, como ya saben, la enfermedad, el pinchazo y todo eso, ¿no? Ya vimos que el judaísmo se equivocó, porque el judaísmo decía que los tiempos terminaban en el 2017. Todas esas corrientes que siguen la estrella de David, ellos ya se equivocaron, o sea, ya no pueden rectificar, incluyendo a Michael Rood, que ya hace un enredo de cosas por tener la primicia de nada, y el día que Michael Rood cambió el nombre del Eterno, hasta ahí llegó el señor Michael Rood. Y ya no le resulta, o sea, ya vemos que sí, si bien es cierto, todos tenemos nuestros errores, ninguno está en la perfección, pero hacer cambios drásticos para seguir una corriente rabínica, eso es como mirar atrás. Bueno, hace 2 años hicimos el estudio de los jubileos, teníamos elementos para saber cuándo nace el Mesías, cuándo comienza su ministerio, cuándo murió y cuándo hizo la lectura del libro que nos acaba de leer el hermano Ubaldo, que era cuando él está en Nazaret, Yeshua está en Nazaret, en Lucas 4, y dice, el espíritu toma el rollo, ¿no? Toma el rollo de Isaías. Vamos a compartir. Ya. A ver, compartir pantalla. Dice que Yeshua estaba viviendo en Nazaret, donde se crió. Entonces, coincidencialmente, como no es coincidencia con el Eterno, pero ya les digo coincidencialmente, ese día que le dicen, hey, Yeshua ben Yosef, por favor, lee la porción del libro que toca hoy. De pronto él ni sabía que le tocaba leer ese día. ¿Sí me explico? Se levanta, toma el rollo del libro y dice, leyendo Isaías 61, o sea, unos versos del profeta Isaías, repite, dice, el Espíritu del Eterno que está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner libertad de oprimidos, a predicar el año agradable de Yahweh. Entonces, él tenía que seguir leyendo lo que hoy sería la porción de Isaías 62, que dice a vendar a los enlutados, y él cierra el libro aquí en este momento. Toda la sinagoga se queda abismada, loca, se queda ofendida, hizo algo que es increíble, o sea, es una falta de respeto para una sinagoga que se cierre ese libro así de tal manera, algo que no estaba previsto, él tenía que seguir leyendo, pero cierra el libro y dice, esto se cumplió hoy. ¿Por qué no siguió leyendo la parte 2? Porque es la parte de la gran tribulación. Es más, el catolicismo corta el verso antes de ahora, cuando dice libertad a los oprimidos. Y en el verso 2 de Isaías 61 pone a predicar el año del Señor. Y no, esta es la conclusión de un año de jubileo. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Qué es lo primero que hizo Yeshua cuando él vino y comenzó su ministerio? Restablecer los tiempos. O sea, él no podía hacer nada más importante jamás que restablecer los tiempos. ¿Por qué? Porque con eso él mismo demuestra que él es el Mesías. Esto no es en el día de que se restablece el jubileo. ¿Por qué? Porque él está leyendo esto en el año en que se tenía que restablecer. Pero cuando él baja a una fiesta a Jerusalén, donde se celebran los tiempos, donde se decretan los jubileos en el templo, y una mujer con flujo durante 12 años se acerca y le toma los succiones. Y él dice, ha salido poder de mí, ustedes ya saben, es que la Biblia se está cumpliendo ese rato. Entonces, ¿qué sucede? Se está cumpliendo el jubileo 4000. Se acaba de cumplir lo que dice Malaquías 4. Nacerá el sol de justicia, el sol en el cuarto día. Y en sus bordes, en sus alas, naps, trae la salvación. Una mujer con flujo 12 años. Es imposible que una mujer tenga hemorragia durante 12 años y siga viva. Es lo que pasaba con el pueblo. Un año por cada tribu. Esa mujer representaba a Israel. Ella vivía refugiada en las cuevas. Pero cuando vio que ese era el Mesías, que le decían hijo de David, decir hijo de David en ese tiempo era decir el Mesías. Era algo blasfemo en su tiempo. Para la gente que lo odiaba, no creía que él era el Mesías porque tenía acento extranjero. Algo así como ahora, ¿no? Entonces, ella dice, si no es el Mesías, nos morimos. Igual me voy a morir. Entonces se acerca sigilosamente en una conversación que están con los discípulos y le toma el sición. ¿Qué es lo que acaba de hacer ella en medio de los discípulos? Acaba de contaminarles a todos. Nadie podía ir a entrar al templo. Habían viajado más de 150 kilómetros para estar en la fiesta y acaban de ser contaminados por una mujer con un flujo de una hemorragia. Ya no podían entrar al templo. O sea, se dañó todo. Pero resulta que Yeshua en ese momento le dice que está sana. Y es cuando se decreta el primero jubileo, obviamente, ese es cuando se cumple. Eso son señales. O sea, el Eterno con cada cosa hizo señales. Lo más importante en las Escrituras para nosotros poder entender es cómo hasta el día de hoy cada cosa del Eterno se hace en días de reposo y en fiestas, ¿no? Todo es en fiestas. Por eso es que no salga nadie de con 9 de octubre, ni 24 de mayo, batalla de Pichincha, nada de eso. O sea, en la fiesta no hay eso, ¿no? Ya, en las fiestas del Eterno. Ni Navidades, menos esas cosas terribles que ya para decirles a ustedes eso ya es hasta una ofensa, porque ustedes están muy claros en eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Se cumplió, nos dio el año 4000, ¿ok? Pero a pesar de eso, los calendarios, como cambia de un calendario al otro, recordemos que Roma está tomando el cuerpo, el oficial, el calendario romano se llama Adurbe Condita, un calendario que viene desde la fundación de Roma, un conteo. Yeshua nace en ese calendario, y por ese calendario es lo que sabemos cuántos años tuvo, por el estudio que van a ver ustedes en el video de los jubileos y que hemos hecho también. Vamos a hacer un estudio con los hermanos de eso. Pero también es importante el calendario hebreo.
También es importante el calendario que organizaron los judíos con las fiestas, pero también hubo falencias. O sea, todo dejó el Eterno para que en el último tiempo, con la tecnología, nosotros podamos establecer el tiempo que estamos. Bueno, de acuerdo a los estudios del jubileo, yo hoy les quiero narrar todo lo que pasó en este último jubileo, desde que nosotros empezamos a dar estas enseñanzas. Han pasado cosas tan aceleradas, por eso se le dice en el libro de Juan, este libro es necesario que se vuelva a predicar primero. No les queda poco tiempo. A Juan le faltaban 2000 años. A nosotros, a los que aparecimos en este último tiempo, no nos queda poco tiempo y el Eterno ha sacado con cada cosa para corroborar su calendario, ¿no? Según el calendario de los judíos, tenemos una diferencia de entre 1 y 2 años con el calendario de Gilel. Ya, nosotros sabemos de esto. Por ejemplo, nuestra lectura de este último jubileo, vamos a darlo este momento, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos el último jubileo. Ya, es en mí, ¿cuándo comienza este último jubileo? Comienza en Yom Kippur del año 1981 y 1982. Ya, que en el calendario desde Adán viene a ser el año 5950. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que si hacemos una cuenta regresiva, vamos a llegar al año cero, que sería de Adán, que sería los 6000 años, ¿no? Vamos a empezar aquí. 1982-83, ya sabemos que es el primer año del primer semita. Entonces, jubileo, y ahí se cuenta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semitas. Cada jubileo tiene 7 semitas. Entonces, 1981 y 82 pasa algo maravilloso. Maravilloso que corrobora esto. Aparece el testimonio de la sangre de Yeshua y el testimonio de las dos casas de Israel. El único entendimiento de las escrituras, no existe religiones cristianas, no existe otro camino. O sea, la Biblia, si usted sigue la Biblia, tiene que saber que solo hay un camino, Israel, como pueblo. Pero estaban perdidas unas tribus, entonces, ¿qué sucede? Está escrito que cuando aparezca el arca del pacto, regresarán las tribus. Está documentado, lo documenta Baruch, libro de Macabeos, Jeremías. Ustedes van a ver, si es que hacemos una edición de este video, van a ver los versos ahí. Entonces, aparece el arca del pacto y con esto aparece la sangre de Yeshua. No dice la sangre de Dios, de Yeshua, de origen milagroso, de nacimiento divino. 24 cromosomas. Tenemos el estudio del arca del pacto que corrobora esto, y también hay un video y un documento que está guardado junto al arca que va a aparecer al comienzo del próximo jubileo. Cuando se ha liberado el pueblo del Eterno, va a aparecer esos documentos y ese video que está guardado junto al arca que se le hizo guardar a un señor llamado Ron Wyatt. Entonces comienza el regreso. A estos, cuando se decreta este regreso, comienzan a regresar las 10 tribus. Para esto es el Apocalipsis. Para esto son los sellos de Apocalipsis 6. Porque dice que se le da a Yeshua un libro en donde viene con 6 sellos, o sea, 6 misterios que solo va a recibir Israel. No es un libro para cristianos, no es un libro para nadie, para naciones, para gentiles. Es un libro solo para cuando aparezca alguien que diga yo soy Israel. En el exilio, obviamente. No se confundan, ya les voy a explicar por qué viene el error de la gente que sigue el sionismo. Ellos están cambiando los tiempos por seguir el sionismo. Bueno, 1982-83, primer año. 83-84, segundo, y vemos que para el judaísmo, el calendario que sigue el judaísmo, 1986-87 es año semita, no para nosotros. Ellos celebraron este año semita. ¿Por qué ellos hacen cosas en año semita? Porque es el sionismo edomita el que controla el mundo.
hacen cosas horribles en cada semita de ellos. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, en 1986-87 viene la crisis del petróleo. Es un proceso que ellos están calculando cuando se caen los bancos, cuando hacen medidas. Ellos son cabalistas, no se olviden. Entonces les gusta usar los semitas, los 911, los números peces, ¿ya? Entonces ellos hacen una caída de la banca, de los pequeños bancos, comenzando la toma del Medio Oriente. Aquí comienza el interés por tomar el Medio Oriente. Entonces, ellos suben los precios del petróleo, hacen una crisis capaz de que cambie la economía mundial. Bueno, en el 88, 87-88 es último, es nuestros semitas en el 88 y 1989. Todos estos procesos de endurecimiento, encarecimiento, en nuestros semitas, bueno, en los de color verde, ustedes van a ver que dice liberación. Son nuestros verdaderos semitas. Hay liberación. Cae el muro de Berlín. Se cae el muro, se acaba la Guerra Fría. En este semita, el Eterno ayuda a liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque si no cae el muro de Berlín, este mensaje no entra a Oriente. ¿Ah? ¿Cómo sacamos a las tribus? ¿Cómo sacamos? Entonces, año semita, primer semita, cae el muro de Berlín. Ok, ya sabemos, ¿no? En el semita judío de 1993-1994, pero antes de esto, en 1990, George Bush, padre, ante el gobierno, ante el Congreso de los Estados Unidos, en cadenas de rueda de prensa mundial, declara el nuevo orden mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Este plan de avanzar hasta Medio Oriente, por eso es que ustedes han visto que los sionistas de nuestro camino, los que siguen a Israel, hablan de que los musulmanes son la marca de la bestia, no sé qué. O sea, es una cosa inducida y también es manejada por el Mossad. El Mossad es una agencia de inteligencia que busca que el cristiano apoye la política de Israel. Y no se hable de los que están usando kippah y talit, pues, o sea, ellos se hacen, ya fracasó, yo ya les indiqué, les voy a mostrar de nuevo. ¿Por qué fracasó esa doctrina del sionismo? A ver, vamos a abrir uno, el último jubileo, ya. Veamos esto, les voy a mostrar esta diapositiva que es importante. Ya, porque según el sionismo, la tierra, regresaron a la tierra en 1948 por obra del Eterno, según ellos. Pero estos jubileos, si regresaron a la tierra en el 48, quiere decir que ellos saben decir que en 1967 fue un jubileo. O sea, no en 1967. Y el anterior jubileo en el 1917. Aduciendo de que los turcos salieron, liberaron la tierra, pero no regresaron las 12 tribus. Según este conteo del sionismo, el 2017 debe ser la gran tribulación. Y ya no fue. Y el 2024 ya debía estar aquí Yeshua. ¿Sí me explico? Y no ha venido, ni siquiera estamos en la tribulación. Fracasaron. Cuando ustedes vean a alguien que tiene la estrella de David y que le quiere contar esta historia, ya pasó. O sea, ya no, ni siquiera podemos decir que esté equivocado. Ya se equivocó. O sea, a menos que ya Yeshua esté viniendo calladito. Ni hay tiempo de Michael Ross volvió a hacer calendario, a hacer un cronograma de esto y dijo que en el 28 ha sido, ya no, ha sido en el primero dijo que en el 2000 era, luego en el 2017, ahora en el 28, o sea, ya no.
esto no se le da así nomás a cualquiera, ¿no? Por si acaso. No queremos decir algo buenísimo de nosotros, pero por lo menos hemos estudiado con la NASA, con los calendarios, las fallas, no con revelaciones. ¿Sí me explico? Aquí la revelación contaría si es que no pudiéramos restablecer, pero hemos restablecido. Ya, el nuevo orden mundial se decreta aquí. En este año viene la guerra de tormenta del desierto. Ya se meten ya se meten allá a Medio Oriente. Mataron a 150,000 soldados presos por orden de George Bush. ¿Saben cómo se llama George Bush en el argot de sus bloques masónicas? Se llama Skull and Bones 322, se llama Magog. Porque es un linaje, un jácaro Magog, ¿ya? El papá de George Bush se llama Preston Bush, pero el papá de George Bush es Preston Bush que financió a Hitler en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si ven cómo funciona el sionismo financiando a los dos bandos, ¿con qué? Con la plata Rothschild. Los Rothschild han financiado los dos bandos de las guerras desde la guerra de la Revolución Francesa. Financiaron a los dos bandos de la guerra. Bueno, entonces, para nosotros el sionita es 1996. Ya, en el año 5.962, que para los judíos es el 5.754. Recuerden que ellos se comieron 210 años porque estuvieron presos en Egipto, no contaron. Pero más los 2 años, el año y piquito que se comieron por no hacer coincidir la fecha con la muerte de Yeshua, de la semana 69. Entonces, esa es la diferencia que ustedes ven aquí, ¿ya? Por eso es que para saber nosotros qué año están los judíos hoy, debemos sumarle 210 años. Claro, a 5.754, ya. Pero nosotros vamos en el calendario restaurado, nuestro es el 5.964, el año del siguiente semita. 1995, 1996. Maravilloso. Pasa el cometa Hayakatake. Ustedes ya saben esa historia. Por la cabeza de Algol, en la constelación de Perseo, que es David con la cabeza de Goliat, y pasa por la estrella de Algol, como David contra Goliat. En este momento se abre el primer sello del Apocalipsis. El primer sello que dice que viene un rey coronado con un arco, pero no trae flecha. A Zacarías, ¿no? De acuerdo a ellos, nosotros vemos que el arco dice Judá será arco y Efraín será flecha. O sea, viene un arco sin flecha, viene a recoger la flecha. Es Yeshua. A partir de este momento, el pueblo del Eterno empieza a convertirse pastores cristianos, probablemente de sangre levita, comienzan en todo el mundo a levantarse y a predicar la división de las dos casas. No es judaísmo mesiánico, pero poco a poco ellos se van integrando a la corriente del judaísmo mesiánico, pero luego enseguida la gente se da cuenta. Y es una liberación, o sea, esta es verdadera liberación. El cometa Hayakatake, y como cosa rara, luego de unos meses pasa otra vez otro cometa por ahí mismo, por el mismo lugar, de otro lado del espacio. Se llama el cometa Hale-Bopp. Cuando pasa el cometa Hale-Bopp, entonces se decreta, o sea, por dos o más testigos, todo natural. ¿Qué hace esa figura de este cometa? Ustedes ya saben, decretando que acaba de aparecer el arco y la flecha que van a Armagedón, que es el lugar donde David ganó a Goliat y donde los hijos del Eterno, ya levantadas las 12 tribus, de la mano del descendiente de David, ganará la simiente del maligno, la simiente de la bestia, el sistema de la bestia, o el sistema sionista, el sistema edomita, el sistema, el dragón escarlata. Esos son los nombres que tiene este sistema de la bestia, y todos relacionados con el rojo. ¿Por qué? Porque Don ha infiltrado todos los imperios. Inclusive se ha mezclado con sangre de reptil. Ya, que ustedes saben que el hijo, Saúl, se metió con mujer cananea de esos pueblos que no se debía tomar. Bueno, entonces viene y dice que sale un ser viviente que dice, regresa Efraín, ven. Es el llamado a salir de las religiones, todos en 1996 con esta señal en los cielos, ¿no?
Seguimos nosotros. Ya. En el año del 2000 al 2001, cosa curiosa, cuando George Bush anuncia el nuevo orden mundial en el año 1990, él elige el día 9/11 para proclamar el nuevo orden mundial. Ustedes ven que después de esa proclamación comienzan todos estos eventos. Ok, en el semita del año 2001, que para ellos es el 5761, en el día 9/11 también se tiran los que ustedes ya saben. Si es que subimos este video, pues van a poner reloj. Se tiran abajo esas cosas allá en Nueva York. ¿Por qué? Porque cada vez se acercan más. Ya tomaron Irak, están llegando al Medio Oriente a controlar el petróleo, los pasos del petróleo, y no se dan cuenta que ellos se quieren acercar a la tierra de Israel. O sea, en el fondo la profecía es que van a tomar eso. Ellos lo hacen inconscientemente, tal vez con esas ansias de poder, porque son los házaros, que utilizan cosas supuestamente del Eterno. Por ejemplo, ¿por qué hacen esto del 9/11 en un año shemita? Para ellos año shemita, ¿no es cierto? O sea, no es el shemita, pero para ellos, porque es su cábala, porque es de estas creencias, ¿no? Pero para nosotros en el año 2002, 2003, vea, yo se lo aseguro, miles de gente que se convirtió a este camino o se convirtió al cristianismo, entraron a las iglesias del año 2002-2003. O sea, en el año 2003 mucha gente se vuelve al cristianismo y otra gente sale del cristianismo, empiezan a liberarse. Entonces, más salen, ¿no? Más salen porque gente secular empieza a tomar contacto con el Eterno, tienen una vida, problemas, porque van a ser arrastrados. Acuérdense que la gente no viene caminando solita, la mayoría empieza a tener problemas. Por eso es que hay un caso muy, muy claro que, bueno, es muy triste decirlo aquí, pero deben saber que es profético. O sea, estamos viendo profecía, que hay muchas mujeres que han quedado solas en nuestro camino, que vienen divorciadas, viudas, solteras. O sea, este es un camino medio difícil de comprender, ¿ya? Porque el Eterno ha limpiado sus vidas, sus caminos, les ha dado una nueva identidad, les ha liberado de las cadenas. De pronto, tener una persona no solamente puede ser que una persona sea un tropiezo, sino que realmente una persona puede ser que la otra persona no tenga llamado, entonces el Eterno les ha dejado solos a muchos hermanos y hermanas, ya. En el año 2007, 2008, existe una crisis económica mundial terrible, ustedes pueden consultar en todos los libros. El sionismo empieza a declarar, a hacer caer la economía mundial, especialmente en Europa, donde empiezan los embargos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el sionismo? El dinero ya digital, utilizando los ordenadores, la banca está absolutamente computarizada, y la banca es informática, entonces hay un dinero que necesitan recuperar, que son números son cifras solo en ordenadores. ¿Cómo ellos hacen efectivo? Creando una crisis y provocando embargos. Si el hermano Ubaldo me debe solo de palabra una plata, entonces, ¿cómo yo recupero? Le quito su cama, ya tengo algo. O sea, todo ese dinero de los intereses, de las finanzas de ellos, que de un banco se pasa a otro, que de otro a otro, solo es informática. Pero necesitan recuperar, efectivizar esa deuda para poder tener algo físico que ya sea un bien tangible. Entonces vienen los embargos y viene una crisis mundial del 2008. Ustedes no se dieron cuenta en Ecuador porque había un gobierno que en medio se supo manejar. Aquí no sentimos eso, pero el mundo sabe que el 2008 hubo una crisis que, que rompió. Es más, ahí vinieron los falsos profetas estos de nuestro camino como Oliver Kahn y esos especialmente los pastores de nuestro camino de los Estados Unidos, que dicen, es que es un año shemita y siempre hay pobreza. ¿Qué será? ¿Qué será que es un falso shemita el que están celebrando? Por eso es que nosotros, es hora de nosotros, de que ustedes ya empiecen a diferenciar de quién se están dejando enseñar. Ok, esto sucede, para nosotros el año 2009-2010 es un año de soltar. Acuérdense que el segundo sello es en el 2001,
cuando definitivamente con ese autoatentado, en el 2001 se suelta un sello, o sea, se abre un sello para Israel. Ya Israel, que dice que es un caballo rojo, el sionismo empieza a manipular la economía mundial, a crear el hambre. Por eso es un caballo rojo, ¿ya? ¿Y qué dice el ser viviente que ve ese caballo? Dice, ven, sal, Efraín. Estas crisis de estos malvados es para que tú salgas. Por eso es que todos han venido con esos problemas, con la economía, con problemas personales y todo, ¿no? Entonces, ya estamos viendo una secuencia. Esto es un pincelazo, como les dije yo. Vamos a hacer un estudio más profundo, más detallado y con buenas imágenes de todo esto, ¿no? En el 2009, 2010, ahí sí comienza a salir la gente por montones del cristianismo. Aparece la Biblia Kadosh, la israelita Nazarena, José Álvarez está escribiendo, tenemos ya documentos, nosotros mismos con los hermanos salimos en este año de liberación, o sea, este es un shemita para nosotros, fuimos sueltos aquí, ya. Entonces, bastante gente empieza a convertirse, comienzan a saber el nombre del Eterno, pero todavía hay un poquito de confusión por el sionismo, porque pensamos casi todos que Israel es el que regresó a la tierra y en el 2017 ya comienza la tribulación. Eso pensábamos. Acuérdense que es una profecía fallida todos los que piensan eso. En el 5775 o 2014-2015, como suelen hacer el sionismo, acuérdense que este es el falso shemita del judaísmo. ¿Qué pasó ahí? Bill Gates anuncia la pandemia. Se anuncia en este shemita. O sea, quien pensaría que era una hipótesis, una suposición. O sea, la gente no quiere mirar, por si acaso, ¿no? Hasta ahí voy a llegar y si es que hacemos de esto un videito, le subimos las imágenes. En el 2017 sigue saliendo la gente. Ya para aquí, ya el evangélico ya sabe el nombre del Eterno. Ya no hay diferentes nombres del Eterno que Yahuwah, Yahvé, Jehová, Yehubí. El nombre del Eterno está restaurado. Nadie ha podido contra ese nombre. Hemos pasado 7 años peleando el nombre del Eterno. Se los digo hasta porque fui testigo de esta vivencia, ¿no? Y salen muchos hermanos 2016, 2017. Más o menos tú, ¿no? Ya. Hermano, casi todos, miren, los predicadores salieron aquí, el Manuel también salió aquí. Ya, son años de liberación. En el 2021, 2022, obviamente estamos en pleno, ya, o sea, con ese pinchón se abre, o sea, estamos listos, es persecución, ¿no? Persecución, en el semita de ellos, el pinchazo. Pero para nosotros el 2023-2024, que es el sexto semita, viene una liberación también. ¿Por qué? Porque la presión de la caída del tercer sello, se abre el tercer sello en el 2023-2024. Esto ya viene a ser una hipótesis profética, ¿no? Digamos así, porque está anunciado el reseteo económico mundial y el foro de Davos. Entonces, va a haber cambio de moneda, está cayendo la banca. Esta semana hubo problemas en Estados Unidos y en Europa con bancos, grandes bancos. Ya no son los bancos chiquitos de los años 80. Ya, ellos saben lo que están haciendo, están encaminándonos al New World Order. ¿Ya? Entonces, en nuestro año Shemita, que viene el tercer sello del caballo negro, viene hambre y una vida muy cara. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo? Está preparándose para enfrentar esos eventos. Entonces, en el 2024, 2025 o 2025 y 26, en uno de esos 2 años, viene el cuarto sello, que es la otra enfermedad. El pinchazo va a ser letal. Ese es el letal. Acuérdense. Y volverán a decir, es que pensábamos, así como ahora y no ha pasado nada. Pensábamos que iba a ser bien, pensábamos que, pero ya cuando se muerde por borbotones la gente, ya. El 2028-29, ellos lanzan la tercera guerra mundial, ¿no? En el semita de ellos.
Para esto, el quinto sello, nosotros ya sabemos que es una parte espiritual. Se plantea juicio. Dice que las almas que murieron en Yeshua claman en el altar, ¿no es cierto? Es un juicio, es algo como un decreto, no es algo físico, ¿no? Y en este sello, por decir, en este semita, viene la tercera guerra mundial, Oriente contra Occidente. Y para nosotros en el semita del 5.999, que es del 2030 al 31, en este se libera Efraín y aparece Jacob. Cae Damasco en esa guerra mundial. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No hagan caso a esos que dicen, hoy es luna tierna, luna creciente, luna llenota, luna llenita o luna roja. No, esa luna solo es en Jerusalén y en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, porque allá va a ser la guerra de Joel 2. Es antes de la tribulación, o sea, esa guerra es para liberar. Por eso dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. ¿Cuándo comenzaron a profetizar? En el templo, cuando aparecieron las primeras tribus, después de Yeshua. Ellos profetizaron en el templo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se acaba esto de profetizar? ¿Qué es profetizar? Es regresar a la Torah, a la palabra del Eterno, entender la escritura. Obviamente también va a haber milagros, hablar idiomas, hablar sanidades, todo eso va a haber, o sea, pero hasta aquí llega. ¿Por qué la Tercera Guerra Mundial? Porque dice que pues, todo el que proclame el nombre de Yahweh, o sea, ya las tribus están proclamando el nombre de Yahweh, escapará, no dice ni siquiera se salvará. O sea, ahí aparece Jacob y ahí viene la profecía de tiempo de angustia, viene para Jacob, de ella será librado. O sea, cuando nosotros vemos en Apocalipsis también, que creo que es en 7, sale 4 ángeles a matar, que esa profecía nosotros ya la hemos explicado, y sale un ángel de Oriente y dice, esperen, no maten todavía a todos, no sé, no hemos, no hemos sellado a los 144,000, es que ellos tienen que aparecer cuando los 144,000 completos, porque ya hay, cuando cae Damasco es liberado Efraín, porque la profecía de Isaías 17 dice que Efraín dejará de atrincherarse cuando caiga la ciudad de Damasco que será destruida. ¿Y dónde empezó Pablo la recolección? En Damasco. ¿Dónde va a terminar? En Damasco. En el año 2030-31 aparecen señales en los cielos, que es la señal de un dragón que es el Oficus, junto a la mujer, y que va abarcando la tercera parte de las estrellas, de acuerdo a Mateo 24, que la tercera parte de los escogidos se va a perder. ¿Y por qué se va a perder la tercera parte de los escogidos? Si los escogidos no son cristianos, los escogidos no son los judíos. ¿Por qué se van a perder nuestros hermanos? Por necios, por seguir al sionismo. Están siguiendo al enemigo de su sangre. Eso los va a confundir por las parashot, por la banderita de David. Todo eso los va a confundir. Entonces, en el año 6000, que viene a ser el 26 de septiembre en Shabbat, del 2031, Shabbat, 26 de septiembre, 6 de la tarde de Guayaquil y Quito y Ecuador, comienza el séptimo milenio en Shabbat. Como dijo Yeshua, cuídense de tener hijos. Cuídense, pídanme los tiempos, dice. Orad para que su salida no sea en Shabbat. O sea, cuando ustedes quieran salir ahí, tarde. Que no, es que ahora sí voy a aprender. No, tarde, ya están puestos pinchazos, ya están puestos de todo. Y dice que no sea en invierno, ¿por qué? Porque ustedes si quieren en invierno dedicarse, tarde busco, cuando sea más viejito busco del Eterno. O los tiempos no nos puede dar ahora, después nos ha de dar. O sea, cuando ustedes piensan así, tarde, porque la venida de Yeshua es en otoño, no es en invierno. Por eso es que en Mateo 24 Yeshua nos dejó esas claves. Nos dijo, recuerden lo que pasó, que dijo Daniel. Los de la última generación recuerden que así como dijo Daniel se cumplió. Y esto es para ustedes, o sea, nos dio una profecía para la última generación. Entonces, hermanos, esto de aquí nosotros hemos visto con este libro. Esto es esta información yo saqué de inteligencia artificial, obviamente haciendo buenas preguntas, y nos explica cómo hubo una diferencia con el Seder Olam.
Este libro es el que nos da luz a nosotros para entender cómo el judaísmo manipuló las escrituras, cómo el judaísmo manipuló los tiempos. Por eso es que el que es antimasíac cambia los tiempos y la ley. Y eso hizo también el judaísmo, no solo el cristianismo. Saludos, hermano.